En estos días acontecieron algunas circunstancias en nuestra nación y fuera de ella que nos han puesto a pensar dónde está Dios. Cuando las personas de la FARC comenzaron dieron su discurso acerca de que volvían a los montes y volvían a las armas, muchos en la nación y fuera de ella comenzaron a hacer o decir cosas que realmente nos dejan pensando a nosotros. Pero también hay otros que se han visto preocupados por lo que está aconteciendo en Amazonas. Y no quiere decir que esto no traiga preocupación, que estoy minimizando estas dos cosas que se han dado, estas circunstancias que se han dado este año alrededor de nosotros como colombianos. Todo eso es importante. Y todo eso es necesario que nosotros como cristianos, decía Calvino que uno tiene que estar con la Biblia de un lado y con la prensa del otro lado, ¿verdad? Uno no puede estar desconectado, uno no puede vivir su fe desconectado de la realidad contextual que tenemos como cristianos. No puede, porque eso no es el quehacer de la iglesia. El quehacer de la iglesia es estar involucrado día a día con la comunidad. Porque si no nos volvemos con esos monjes que se iban allá y se metían en un monasterio, que eso tampoco es los extremos. No voy a hablar de política, tranquilo. No voy a hablar de política. Pero sí quiero reconocer que hay veces que Dios toma decisiones o Dios permite cosas en nuestra vida, como la que yo estoy viviendo en este momento con mi papá, que uno no logra entender la magnitud de todas las cosas, pero Dios lo pone en previsión en nosotros. Hace mucho tiempo me leí la historia de una misionera que estuvo haciendo misiones durante mucho tiempo y se casó y quería tener una hija o un hijo, una familia, una hija. Y Dios le permitió tener una hija hermosa. Cuando esta niña tenía 8 años, después de tener esta pareja, la niña muere. Cuando muere, esta misionera se aparta de ese servicio de estar sirviendo al Señor, ¿verdad? Y se mantiene como estático en la iglesia. Y en medio de esos resentimientos con Dios, peleas con Dios, molestias con Dios, y ella al final de un tiempo se queda dormida y en el sueño el Señor le dice: guía, ven por tal lado, y él los va guiando. Cuando la chica entra a un bar, encuentra que la hija estaba bailando en una discoteca, en un bar de mala muerte, y los hombres la agarraban y la sobaban. Esto es una realidad de una misionera. Ella escribe un libro sobre eso. Cuando era recién convertido yo me lo leí, y ella entendió que Dios tenía control o tiene control de todas las cosas. Y era mejor que su hija se muriera a los 8 años que verla perdida en ese lugar. Y a veces uno, en medio de esto, uno dice: ¿por qué Dios? El pastor Marcos Díaz, de nuestra denominación, que está en Medellín, su hija, excelente cristiana, excelente hija de Dios, excelente profesional, con una maestría, estaba terminando y se muere en una enfermedad de un momento a otro. Y viene la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué razón, Dios? Cuando nos pasa algo, uno dice: ¿por qué, Dios? ¿Dónde estabas tú, Dios? ¿Qué pasó contigo? Y uno muchas veces le echamos la culpa a Dios, pero otras veces nosotros también tenemos responsabilidad en eso. Y quiero ponerlo como una premisa aquí. Dios es soberano. Y como soberano, Él actúa como Él bien cree conveniente. Como alguien dijo por allá, le da la gana, ¿verdad? Pero en medio de la soberanía de Dios, Dios también nos da propósitos y destinos a cada uno de los que estamos aquí y los que nos escuchan y nos ven. Pero somos nosotros que muchas veces no cumplimos el propósito y el destino que Dios nos está dando, sino queremos vivir lo que bien nos parece.
Y creemos que Dios debe tener la culpa de eso, porque Dios es soberano, Dios es todo poder y Él puede hacer como Él quiera. Sí, es correcto. Y quiero usar una frase en este momento que usaba el pastor Orlando, y era: decisiones determinan destinos. Tú y yo, Dios nos ha dado la capacidad de decidir. ¿Qué dice Deuteronomio? Decide bien por aquí o por allá. Y conforme a lo que decidamos, tendremos resultado de eso. Te lo digo en Deuteronomio 28, ¿no? Habla sobre eso. La bendición, maldición. Pero, ¿qué hace el ser humano con lo que está pasando con la FARC, que está pasando con el Amazonas? La responsabilidad es de Dios. Y eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros. No asumimos nuestra responsabilidad, sino que echamos la responsabilidad sobre otros. Lo mismo que hizo Adán, la mujer que tú me diste. Entonces, ¿la culpa de quién era? De Dios, no era de él. Y así andamos como cristianos. Y pensamos que eso está bien. No está bien. Porque Dios es un Dios soberano sobre todas las cosas. Nos ha formado, nos ha creado. Y en su soberanía permite circunstancias buenas, malas, excelentes algunas. Pero de todas estas, Dios está en control. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos capítulo 11, verso 36. Si lo tienes, dime amén. Oh, aleluya. Dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hasta allí. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿Dice igualito? ¿O no? Ahora, porque de Él, ¿de quién? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Dios o Cristo? Porque de Cristo. Dice: porque de Él y por Él. ¿Por quién? Por Cristo. Dice, sigue diciendo: y para Él son todas las cosas. Bueno, la palabra dice cosas, pero dentro de todo eso también estás tú y yo. Nosotros que hemos dado un paso de fe a un cristianismo radical, un cristianismo agradable a Dios, debemos entender que nosotros no vivimos para nosotros, vivimos es para Dios. Y el tema que vamos a desarrollar a partir de estos días es la providencia de Dios. La providencia de Dios, que además es un tema transversal y puntual para nuestra fe. Usted debe tener claro este tema, porque seguro que usted en su vida ha dicho: Dios me ha abandonado. Y Dios no abandona la obra de sus manos. Lo que comenzó contigo lo va a ir perfeccionando día tras día. Esta mañana vino un amigo que algunos se van a reír con lo que voy a decir. Vino Alexander el Narizón. Y el pastor se acuerda de él, la pastora también, ¿verdad? Y cuando voy a llevar a la pastora Doril, que estaba enferma, a la casa, lo llevé, él iba con el pastor Isaías, porque él comenzó con el pastor Isaías en el Evangelio. Y él me estaba recordando que un día fui a su casa, un sábado me metí en su casa a las 8 de la mañana. Y le dije: vamos a ayunar y a orar para que Dios nos hable hoy. Y no salimos de tu cuarto hasta que Dios no nos hable. Y él decía: yo quiero desayunar. Y yo: no vas a decir, vamos a ayunar. Y nos quedamos encerrados todo el día ahí en el cuarto, buscando que Dios nos hablara a nosotros. Yo no me acordaba de eso. Y él estaba recordando cuando yo lo empujaba a buscar de Dios, ¿verdad? Pero eso nació una relación de hermandad en la fe, pero también una relación de búsqueda del Señor. Yo tengo que tomar una decisión de buscar a Dios, hermano. Nadie la puede tomar por mí. Y si yo tengo entendido que el texto bíblico que hemos leído, que Dios su providencia está sobre todas las cosas,
Sean buenas, sean malas, sean excelentes, sean las que sean, Dios está en control. Que los de la FARC se levantaron, Dios está sobre la FARC. Amén, por allá atrás dijeron. Y a veces uno, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Orar. Pero no dejar de vista de que Dios está en control. El Dios que tú y yo creemos, el Dios que nosotros proclamamos, en cual es puesto nuestra fe, Dios está en control. Nada se ha salido de su control. Y nosotros a veces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora, hermano, y viva su propósito que Dios le ha puesto a cumplir. El propósito primordial de este mensaje es el de enseñarnos que Dios soberanamente controla cada cosa que pasa, sea bueno o sea malo. Dios está envuelto de alguna manera u otra en cada evento, en cada detalle, por pequeño que sea, de todos los eventos. Si esto no es la verdad, entonces no tenemos ninguna esperanza en medio de una generación tan mala. Si eso no fuera verdad, no tenemos esperanza. Pero nosotros somos el pueblo de la esperanza. No. ¿Somos o no somos el pueblo de la esperanza, hermano? Claro que sí. Yo tengo esperanza que si yo me muero, voy para el cielo. Tranquilamente, ¿cuál es el problema? Esa es la radicalidad con que Pablo vivía, con que Jesús vivió. No simplemente es un tema religioso, todo acartonado, es que la fe es eso. Nosotros tenemos que vivir con la pasión que ellos vivieron. Y si nosotros nos pasa lo que pase, Dios está en control, Dios es soberano. Pero a veces, ¿qué hace uno? No, Dios se olvidó de mí. Perdóname. A no ser que tú estés en pecado, que ese es otro cuento. Ahí es donde entra la responsabilidad de nosotros como seres humanos. Cuando estábamos el mes pasado, en el mes de las misiones, que es una bendición, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que es una bendición? Es una bendición. Una hermana me dijo que, pastor, debe estar tranquilo porque no está predicando. Mira la hermana esta. Yo le dije, hermana, estoy estudiando porque, ¿sabes por qué? Porque este tema, a pesar de que uno dice, todo el mundo sabe que Dios es soberano, mucha gente patina con esto. Y la gente, cuando Dios no le contesta lo que quieren, ¿qué hacen? Como niños chiquitos, se van enseguida de la iglesia, se van de Dios, dejan la fe. Y están demostrando que no tienen carácter, no tienen madurez en el Señor. A pesar de que sean 20 años de evangélico, demuestra que no has crecido, no has madurado en el Señor. Por falta de carácter. Y a lo que le interesa a Dios es nuestro carácter, que sea igual al de Cristo. Amor, paz, gozo, templanza, benignidad. Ese es el carácter que quiere nosotros. Señor no me contestó, entonces yo me voy para la iglesia. Yo me voy para otro lugar. Yo no quiero leer la Biblia. Cuando Dios no me ha contestado a mí, yo me he metido más con Dios. Porque esa es la dinámica. Dios no dice todo el tiempo sí ni no. Dios dice, esperas. Ahora, mientras que espero, tengo que buscar de Él, buscarlo a Él. Y eso se trata de la soberanía de Dios. Eso se trata de la providencia de Dios. Dios está en control absolutamente de todo y tiene control de todas las cosas. Si no fuera así, no tuviéramos esperanza. Y tú y yo tenemos esperanza en Él. Vayamos a Romanos 8:28, un texto clásico que todos nos conocemos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quien lo ama. ¿Cuántos amamos a Dios? Perdónenme. O sea, todas las cosas que tú y yo hagamos, todo lo que suceda por nuestra vida, es para el bien de nosotros porque amamos a Dios. Así sea que tú y yo no lo entendamos. Así sea que de repente estemos en la mala, como algunos expresan, ¿verdad? Como estemos y tú tienes tu fe puesta en el Señor,
Eso te va a ayudar, porque Dios y tú son uno en el amor. Ahora, entendamos algo bien importante. Esta hermana que escribió este libro, cuando me lo leí, para mí fue impactante. Ella no comprendía y se enojó, se enfadó con Dios porque su hija, que tanto había pedido a su hija, se le ha muerto a los 8 años de nacida. Pero es que ella no sabía en qué se iba a convertir su hija. Ahora te hago una pregunta: si tienes una hija o un hijo y sabes que mañana pasas a apartar del Señor, ¿tú qué decides? ¿Mejor que se vaya con el Señor o no? No hubo convencimiento en eso. Oiga, yo sé que no es así de sencillo, pero es la realidad. Y ahí está la vida de uno como creyente para decidir. Pero es que lo que pide Dios para nosotros no es sencillo muchas veces, ¿o sí? ¿Ah? ¿Ah? Correcto. Porque si fuera fácil para nosotros, ¿sabes qué? Nosotros lo hiciéramos y ya, pero nos demanda una entrega. Ahora, Dios no nos da mayor carga a la que no podemos recibir, hermano. Y si Dios nos está diciendo que tenemos que hacerlo y lo va a hacer, uno tiene que echar para adelante, porque Dios sabe por qué lo está pidiendo. Ahora, les quiero comentar y tiene que ver con el pastor Marcos Díaz. Un día, el pastor Marcos Díaz en su iglesia dijo: si alguno de mis hijos se va a apartar de ti, llévatelo. Ojo con esta oración: llévatelo mejor. Un día él estaba allá después que enterraron a su hija y todo este tiempo, y se metió a orar a Dios y le preguntaba a Dios: ¿por qué permitiste que mi hija se fuera? El Señor le dijo: tú un día me pediste esto y yo te estoy dándolo. Él le dijo: si te va a apartar alguno de mis hijos, llévatelo. Se lo llevó. Así de sencillo. Una oración que hizo. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con cuando uno le dice al Señor: Señor, heme aquí, llévame donde tú quieras. Y lo lleva uno a la esquina y dice: ay, Señor, ¿por qué aquí? Ahí Dayana está diciendo: Señor, donde tú quieres. Hasta ahora se va para Suiza. Y todo lo que le está tocando vivir a ella, a los misioneros, a Erika, que se tiene que ir al otro lado del mundo. Juan Manuel, que está al otro lado del mundo. Esta novia que está en España. Señor, heme aquí. Pero no ha sido fácil heme aquí. Cuando yo le dije al Señor, yo duré 14 años orando para el seminario. Y cuando estaba en el seminario, yo le dije: Señor, ¿yo por qué abrí la boca? Porque no es fácil. Estudiando, entregando trabajo, no sé qué, no sé cuándo. No fue fácil, pero ahí está la respuesta de Dios. Dios es soberano y Dios sabe por qué también nos da las cosas. Bueno, ¿qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. El ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo, de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de lo más eminente de las criaturas. Esta semana, los que reciben el devocional de la pastora Dori, ella le mandó un devocional en un salmo donde dice que Dios está sentado en su trono. ¿Sí lo recuerda? Ella me saca de la casa cuando va a hacer devocional. No quiere que la moleste a nadie. Paga el teléfono, desconecta todo. Pero yo sí escucho el devocional de ella y ella decía que Dios está sentado allí, que nadie lo levanta de su trono. Nosotros cuando pasa algo uno se preocupa, pero Dios no actúa de esa manera. Dios se manifiesta. Ahora, yo quiero, antes de seguir, seguir con unos pensamientos que están equivocados dentro de nuestra fe cristiana. Y el primer pensamiento tiene que ver con el deísmo. Pastor, ¿eso es teología? Claro que es teología. La Biblia está llena de teología. La doctrina bíblica no es deísmo. ¿Y qué tiene que ver con el deísmo? Que enseñan que Dios creó el mundo y luego ese
esencialmente lo abandonó. Algunos creen que Dios hizo como hace un relojero, que toma un reloj, lo pone a dar vuelta, le da el mecanismo correcto y lo deja hasta que se pare y luego le da vuelta de nuevo. Hay gente que piensa así, que Dios nos ha formado, nosotros formó el mundo y lo deja que se dé vuelta hasta que se para el que va a pasar. Y eso es un pensamiento deísmo. El deísmo no es doctrina, no es palabra de Dios, porque Dios no actúa de esa manera. Segundo, una doctrina bíblica no es tampoco panteísmo, que enseña que la creación no tiene una existencia real, que la creación no tiene una existencia real y distinta en sí mismo, sino que es nada más que una parte de Dios. En contraste con este planteamiento del panteísmo, creemos que la providencia de Dios enseña que aunque Dios se relaciona activamente e interviene en la creación en cada momento, la creación es algo aparte de Él. Y eso es muy cierto. Nosotros somos creados por Dios, pero nosotros estamos muy aparte de Dios en el proceso de lo que nosotros hagamos. Y lo que pase con la creación, lo que está pasando en Amazon, lo que está pasando en todas las naciones, con el tema del calentamiento global. Pero hay gente que piensa de esta manera, como está equivocado este planteamiento panteísmo o el deísmo. Y el tercer planteamiento equivocado es que Dios hace las cosas al azar. Esto es al azar porque Dios lo permitió así. Dios no juega los dados, hermano. Dios no juega los dados. Dios no actúa al azar. Antes, por el contrario, Dios todo lo tiene con un propósito. Y Dios no está corriendo allí, sino que Él está esperando que todas las cosas se vayan dando de la manera que Él lo ha determinado. Y la última doctrina bíblica que no es correcta, que son cosas del destino. El destino determinó que debería ser así. Son tres posiciones que están equivocadas, hermano, y que de repente dentro de tu pensamiento, muy adentro, tú cuando te pasa algo dices, no, ese fue el destino. Fue el destino que yo me encontrara un día con Doril de aquí en la iglesia y me enamorara de ella. Ese fue el destino. Dios no une destino, Dios une propósito en las parejas. Perdóname, no es destino. Son tres pensamientos que van en contra de la realidad de Dios. Entonces, ante estos pensamientos, hay estos cuatro pensamientos que se han equivocado, hay cuatro pensamientos que son reales y son los que queremos que usted y yo los guardemos ahí en el secreto con Dios. Dios interviene continuamente en toda la creación. Escuche bien, Dios interviene continuamente en toda la creación. Todo el tiempo Dios está interviniendo. No lo vemos a veces sí lo vemos. Dios dice, te haré entender y te mostraré el camino por donde debes andar. Hay veces que Dios nos está mostrando el camino y uno se hace el terco, porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Ahora, en este punto tenemos dos planteamientos, el planteamiento calvinista y el planteamiento wesleyano. El primero dice que Dios ha escogido a una serie de personas para que vivan para Él. O sea, somos predestinados para Él. Y el otro pensamiento es que tenemos libre albedrío, y como libre albedrío tomamos decisiones que querramos, ¿verdad? Pero encima de una doctrina, escúcheme bien esto, encima de una doctrina calvinista o wesleyana, que sea, está la palabra de Dios por encima de eso. Y con eso usted no tiene, ni yo podemos jugar. Porque el tema doctrinal es más de una línea teológica que lo que realmente aparece en la Biblia. Son valideras las posiciones y son respetables. Y yo las respeto y tengo amigos que son calvinistas y son superhombres de Dios y todo, pero ¿tú qué eres, Harold? A mí me gusta lo que dice la Biblia. Ni uno ni otro.
¿Verdad? ¿Verdad? Aquí encontramos que yo debo ser bíblico. Sencillamente vivir conforme a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice que Dios interviene continuamente en todas las cosas, ¿verdad? Creadas, yo debo creer eso. Por muy grande que sean o muy feas las cosas. Segundo, Dios las mantiene existiendo y conservando la propiedad con que las creó. Hoy tenemos este alfolí aquí que es muy lindo, ¿cierto? Vemos esto, las sillas que son muy lindas. Estas sillas, el alfolí, demuestran una capacidad que tiene, un don que tiene la persona, pero no refleja el carácter de la persona. ¿O sí? No. Claro que no. Podemos pensar que la persona que hizo esto puede ser una persona de Dios como no puede ser de Dios. ¿Verdad? No está mostrando el carácter, que al final lo que quiere Dios es formar el carácter de su Hijo en nosotros. A diferencia que si tú y yo cogemos una hormiga, la miramos con un microscopio, vemos cosas tan hermosas. Cómo las hormigas son diligentes, cómo se meten, cómo hacen lo que hacen, cómo guardan para los tiempos de acuerdo a los tiempos que tienen que vivir. Y eso lo creó Dios. Lo creó con cada detalle. Dios lo mantiene existiendo y conservando las propiedades con que las creó. ¿Quién las cuida a ella? ¿Quién las sustenta? Ese Dios. Está mostrando su soberanía. Tercero, Dios coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerles que actúen como actúan. Nosotros, para la gloria de Dios, nos regalaron un perrito que se llama Luna. No logramos entender por qué Luna come hormiga y come repollo, y come verdura. Es raro, ¿no? De todo porque una perrita que se está levantando con concentrado, y Luna a veces se pone a comer las hormigas que salen en la terraza. Las sigue y las come. Y uno se pone a pensar, bueno, Dios no lo creó a ella para comer hormiga, sino para comer el concentrado que estamos dando, o de pronto la comida salada que a veces la gente le da a los animales, específicamente en el perro. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando Dios formó algo, lo formó con un propósito, con todo detalle, y para que eso ejercitara lo que tiene que hacer. Y además de eso lo está sustentando, lo está cuidando. Miramos un ejemplo. Dice que las aves, ¿qué? No cultivan, no hilan. ¿Y quién la sostiene a ella? Dios. Miren, ahí está el ejemplo. Ahora, tú y yo que somos la cabeza o la corona de la creación, ¿cuánto más nos sostiene el Señor a nosotros? Pero cuando eso estamos ocupados, tenemos dificultad, ¿qué hacemos? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Ora. Esperan en el Señor. Ah, tú eres religioso. Ah, eso es para fanáticos. Pero si tú y yo somos creación de Dios y Él sabe cuál es el propósito por haber puesto aquí en la tierra, ¿por qué no lo buscamos a Él? Un día aprendí, estando en Panamá, del pastor Co, esto que voy a comentarle. Un joven en los Estados Unidos le regalan un carro muy hermoso. El papá les compra un carro y el carro era un Ford bien especial de los viejos. Y en medio de ese proceso, el chico va a pasear con sus amigos y la novia y el carro se vara. Y estaba varando el carro. Buscaron los mecánicos, ningún mecánico pudo sacarlo adelante. De repente se baja un señor que viene en un Ford viejo también hermoso, sin tanta fuerza, y dice al joven: súbete a tu carro y enciéndelo. Y el joven no quería. Y le dijo: súbete. Y se subió. Cuando se subió, él dale start, y le dio start, no le des más. El Señor hace así. Mete la mano en el motor, saca la mano, le dice: dale. Y prende.
y el carro prendió enseguida, de una vez. Y el chico quedó impactado. Wow. Y entonces el señor, el muchacho, oye, ¿usted cómo sabía? Le dijo, yo soy Henry Ford, yo lo formé. Pero ¿sabe una cosa por qué? Porque nosotros en medio de lo que estemos viviendo, en vez de ir a nuestro Creador, vamos a otra parte. Perdemos de vista la soberanía de Dios, perdemos de vista quién nos ha puesto en esta tierra, los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque somos más sabios que Dios. Perdóname. Apartado de mí no podéis hacer nada. Es un texto bíblico. ¿Sabe una cosa? Todo pasará, mas su palabra no pasará. Y donde yo tengo que apelar mi fe. El secularismo está influenciando en la juventud de la iglesia. Y creemos que eso está bien. No, está bien. Tienes que colar todo lo que recibes a la luz del texto bíblico, mi hermano. Porque al final es lo que Dios nos está demandando. El último planteamiento que estoy haciendo es: Dios dirige todas las cosas para que cumplan los propósitos que les asignó. Todas. Todas. Yo recuerdo que cuando recién me enamoré de mi esposa, ella hizo una oración y le dijo: Señor, yo te pido que Harold quede sin nada. Quítale todo lo que tiene, pero que aprenda a depender de ti. ¿Cuántas mujeres quieren hacer esta oración? A ver. Ninguna dijo amén ni nada, ¿verdad? Hermana, y yo comencé a perder todo. Todo es todo. Y hoy nos reíamos con Alex que yo andaba en un carro Sprint, que fue el último que me quedó, por la misericordia de Dios. Pero cuando llegábamos a la casa de lo que hoy son mis suegros, teníamos que echarle agua. Llegábamos a mi casa, andábamos con un tarro de agua con el carro. Entonces llegamos a un lugar, mira, ¿quién le echa agua? Abre. El proceso no es fácil, hermano, pero es necesario para agradar a Dios, ¿verdad? 4 planteamientos correctos de nuestra fe y de la soberanía o de la providencia de Dios. Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas. Dios las mantiene existiendo y conservando las propiedades con que las creó. Tercero, Dios coopera con las cosas creadas en toda acción. Eso quiere decir que Dios no nos deja tirados. Dios nos ha formado, Dios nos colocó en esta tierra y Dios tiene un propósito con nosotros, ¿verdad? Y dirige las propiedades que las distinguen para hacerles que actúen como actúen. Mira a la persona que está a tu lado, por favor. Mira a la persona que está a tu lado. Mira cómo somos de distintos. Para la gloria de Dios, hermanos, pero somos hermosos en Él. Algunos somos más malucos que otros, pero no importa, ¿verdad? Por la gracia de Dios nos casamos, ¿verdad? Pero estamos en el propósito de Dios, en el secreto de lo que Dios quiere. Y por lo último dice, Dios las dirige para que cumplan los propósitos que les asignó. Ahí dejemos esta mañana. La semana que viene vamos a ver los aspectos de la providencia de Dios. Y el primer aspecto es la preservación. Dios preserva lo que ha creado. Segundo, Dios da una provisión a lo que ya ha creado. Y tercero, Dios gobierna sobre lo creado, porque Él es soberano. Amén. Puestos en pie, mis hermanos, vamos a orar a Dios. Hemos sido bendecidos. Dale un fuerte aplauso a Dios entonces. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Toma la mano de la persona que está a tu lado, por favor. Padre, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Hemos tomado la decisión de seguirte. Hemos tomado la decisión de seguirte, Cristo. No queremos volver atrás. Queremos seguir hacia adelante, como dijo Pablo, hacia la meta del supremo llamamiento, el cual es Cristo. Guíanos, Señor. Ayúdanos a sacar de nuestra mente todas las cosas que son contrarias a la verdad tuya, de tu palabra, y a vivir una vida que sea conforme a los propósitos tuyos, Señor, y los destinos establecidos. Gracias por las circunstancias y los porqué y las razones que te hemos pedido. Gracias porque sé que tú eres el Dios soberano que gobiernas y sustentas tu creación. Llévanos en paz, Señor. Permítenos comer el pastel en coinonía con los demás. Permítenos ir al Salón Timoteo y ver lo que tú estás haciendo aquí en tu iglesia, en tu templo. Todo esto sea para ti, Señor. La gloria es para ti. Señor, llévanos en paz y en bendición. Guárdanos. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Dios les siga bendiciendo, Dios les siga guardando, mis hermanos. Si Dios es tan grande, si Dios es todopoderoso.